Hoy tengo un invitado de esos que quise tener desde hace mucho tiempo. La persona que nos lleva de la mano justamente o lo que nosotros creemos como nuestro acompañante dentro del viaje de lo que significa tener el cáncer de tiroides o también las afectaciones del metabolismo, porque no solamente hablamos de que se presenten en los diagnósticos ya como un cáncer, aunque pues como todos saben aquí en nuestro grupo, nuestra condición primaria es el cáncer de tiroides definitivamente. Doctor Andrés Cuellar, de verdad que es un gusto, un placer para mí tenerlo a usted acá. Sé que sus múltiples ocupaciones y su gran corazón dispuesto a acompañar a todos nuestros hermanos de causa hace que estos espacios sean supremamente vitales, primero, y restringidos también por el tiempo. Bienvenido, doctor Cuellar. Le hago una pequeña introducción. Yo soy uno de los líderes del grupo de cáncer de tiroides aquí en Colombia, un grupo que desde el 2013 viene luchando con el día a día, que con la triste noticia recibida en diciembre que ya somos la segunda patología en cáncer en Colombia, gracias a la gran encuesta que se hizo con en compañía o la dirección de Volcán. Y pues digo tristemente porque esto es una condición o un diagnóstico que viene y viene creciendo y yo lo confirmo porque todos los días me llegan personas y pues no debería ser así. Esperamos que en algún momento no sea porque las personas no están acompañadas que no lleguen, sino porque existan curas o porque nuestra biología permita que justamente no se presenten tantos casos como estamos viviendo el cáncer. Doctor Cuellar, bienvenido. Bueno, Yesid, muchas gracias por la invitación. Ya nos conocemos desde hace un buen tiempo en otro tipo de instancias académicas y para mí de verdad es un placer que usted me invite. Usted como líder en este grupo de pacientes, pues para mí es un orgullo poder acompañarlo y poder en lo posible resolver la gran mayoría de las dudas. Bueno, muchas gracias, doctor Cuellar. Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerle es, vamos a estar un poco más atrás del diagnóstico, porque casi siempre nosotros nos hemos visto ya con el diagnóstico, pero sí quisiera entender un poquito cómo tener como esa base o cómo tratar de entender primero qué es la tiroides, porque es que a veces nosotros nos enteramos que tenemos tiroides cuando ya tenemos alguna afectación o cuando tenemos problemas de peso, que es lo que normalmente ve uno, incluso en los famosos comerciales de los suplementos nutricionales en la televisión que siempre hablan de el hipertiroidismo, el hipoparatiroidismo o que si usted tiene problemas de tiroides, entonces usted tiene problemas de peso. Lo primero que quiero entender es qué es la tiroides y cómo funciona todo este mecanismo para que lleguemos justamente a ver en nuestro cuerpo cómo lo entendemos. En general, pues ya a grandes rasgos, la tiroides que es una glándula que tenemos aquí en el cuello que se va a encargar, como lo digo, muy globalmente de regular qué tan rápido, qué tan lento anda el metabolismo. Es como de algún otro modo nuestro termostato. Esta glándula pues tiene que ver con control de la temperatura, tiene que ver con control de la motilidad intestinal, control de la frecuencia cardíaca. Tiene mucha implicación, como lo mencionaba, en la termorregulación y qué tan rápido podemos ir o qué tan lento podemos ir nosotros. ¿Sí? Esta glándula pues tiene forma de mariposa, se encuentra en la parte inferior del cuello y en general pues podemos tener dos grandes grupos de condiciones. Unas que la tiroides no funciona lo suficiente, por lo tanto está quedada y podemos tener síntomas de ya en condiciones extremas como letargo, algo de edema, algo de somnolencia, u otra condición que es cuando la tiroides funciona mucho más de lo que debe, que es el hipertiroidismo, que es cuando pues en estos casos tenemos el acelerador a fondo con un poco de taquicardia, sudoración. En algunos casos muy específicos se puede asociar a exoftalmos, eso que quiere decir que los ojos se pueden ver un poco protruidos. Y también otro tipo de condición, más allá de su funcionamiento, pues son ya el efecto o la sensación de crecimiento a nivel cervical de esa masa. Que hoy en día ya es poco frecuente y lo que hace 30, 40 años lo llamábamos o se llama el coto, que se encontraba pues principalmente pues en regiones rurales principalmente. Digamos lo que esto es así, muy a grosso modo lo que es y pues los grandes grupos de cómo, de alteraciones que puede llegar a tener la tiroides. Usted menciona algo que me parece importante y es que
cuando hablamos de la función de la tiroides, escuché muchos órganos comprometidos o muchos sistemas vitales comprometidos. Ujú. Es decir, que el trabajo de nuestra hermanita de la tiroides afecta también otros sistemas centrales. Supuesto, o sea, o sea, afecta el sistema nervioso central, afecta desde el punto de vista cardiovascular, el sistema digestivo, hepático, o sea, o sea, por ser una hormona que se produce a nivel, o sea, se produce a nivel de una glándula, esta hormona tiene funciones en todos los órganos. Como lo mencionaba, nos ayuda que tan rápido, que tan lento anda el organismo en general. Bueno, entonces con esa base que usted me acaba de mencionar, me abre primero muchas dudas, ¿sí? Y cuando hablo de muchas dudas, estoy hablando de como, ok, es decir, que la tiroides no solamente estamos hablando de que sirve para que la persona aumente o disminuya de peso, que es lo que normalmente nosotros hablamos, sino que Digamos lo que quiero, o sea, quiero hacer una aclaración un poquito. O sea, digamos lo que, desde ese punto, desde ese sentido, podemos hablar de que difamamos un poco la tiroides en cuanto a que si es la que nos sube o nos baja de peso. Sí, o sea, en la calle o en cuando el estamos común, hablando con ¿sí? personas En en el el común, común. ¿qué se dice? O sea, no, es que yo tengo la tiroides que engorda. No, o sea, digámoslo, que es refiriéndose un poco al hipotiroidismo, porque anteriormente, pues sí se hablaba un poco de que este tipo de alteraciones se puede asociar a dificultades para disminuir de peso, pero no tenemos esa causalidad única de que la tiroides sea la única responsable de que nos aumente de peso, ¿sí? Sí y por otra parte, porque puede haber personas delgadas donde la tiroides no funciona tanto y personas pasaditas de peso donde la tiroides funciona mucho más de lo que debe. Entonces, digamos lo que eso es un concepto un poco, no lo llamemos errado, sino un poco del común, de lo que comúnmente se escucha. ¿Listo? Ambiguo, podríamos decir, que es Sí, bastante exactamente. ambiguo. Sí, señor. Listo. De acuerdo. Bueno, claro, entonces, justamente la base de esto es entender que el funcionamiento de la glándula tiroidea, primero que es una glándula, ¿sí? La glándula Ujú. tiroides y su función tiroidea cumplen no solamente funciones relacionadas con el tema digestivo, tal vez voy a utilizar esos términos, sino que realmente es parte integral de todo el metabolismo, que no solamente está afectándose una función primaria como lo es el sistema digestivo, sino que sus tentáculos, voy a utilizar esa expresión, llegan muchísimo más allá de solamente hablar de lo que comúnmente nosotros conversamos, que es que tiene problemas de la tiroides, me aumento de peso o disminuye el peso. Entonces, ese entendimiento es fundamental porque nosotros como pacientes, o como, no, quitémonos pacientes, nosotros como personas tenemos la responsabilidad también de entender cómo funciona nuestro cuerpo, específicamente el mío, ¿sí? Porque a veces cometemos el error también de que es que esto es común para las personas. No, el tema es para mí realmente qué es lo que me ocurre y qué afectaciones puedo llegar a tener. Y aquí, ¿por qué es importante llegar a las afectaciones? Cuando hablo de afectación, significa que puede estar algo funcionando diferente dentro de mi cuerpo que puede ser específico para Jessit Parra. En otros capítulos más adelante, cuando profundicemos un poco más en diagnósticos específicos o patologías específicas que son muchísimo más personalizadas, de pronto vamos a ahondar en el tema. Entonces, doctor Cuellar, una de las cosas que yo veo dentro de las conversaciones de pasillo, respetuosamente las llamo siempre, que las conversaciones de pasillo de pacientes, nosotros nos encontramos con cosas como, por ejemplo, que a usted qué le hicieron o qué, cómo lo diagnosticaron o cómo hicieron para entender que su tiroides funcionaba mal. Entonces, aquí le preguntaría si existe de pronto algún protocolo, algunos exámenes básicos o un tipo de diagnóstico o alertas en los que yo pueda decir, ok, con los exámenes que se pueden determinar o se pueden llegar a hacer, se sabe que está funcionando mal la tiroides o qué tipo de afectación pueda llegar a tener. Bueno, digamos lo que el enfoque usualmente uno escucha, lo primero que uno tiene que hacer es escuchar al paciente. Y escucharlo es con base en ciertos signos, síntomas o que uno le comenta al paciente, pues uno definir, venga, sí me puedo enfocar o puedo definir que pues tiene una afección de tipo de la tiroides, ¿sí?
Entonces, usualmente para mirar la función de la tiroides, uno se basa en dos exámenes principales. Uno que se llama la TSH o la hormona estimulante del tiroides y otro examen que se llama la T4 libre, ¿sí? Estos dos exámenes a mí me van a ayudar a aproximar y definir si tenemos una alteración tiroidea, ya sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, ¿sí? O perfectamente, y en la gran mayoría de los casos vamos a tener una tiroides que está funcionando totalmente normal, ¿sí? Con base en estos dos, porque el diagnóstico de la función tiroidea es un diagnóstico principalmente de tipo bioquímico, es decir, que es realizado con base en exámenes tomados en el laboratorio. Es decir, que de sangre, llamémoslo así. Me sacan la sangre y ahí Exactamente, sí. me hacen los exámenes. Estos dos exámenes que son los que me van a ayudar a aproximar cómo está funcionando esa Listo. tiroides. Y doctor Cuellar, también me ha pasado que escucho a otras personas que dicen que cuando les hicieron esas pruebas salían normales, ¿sí? Es decir, que estaban dentro de los rangos estándar o estadísticos, llamémoslo así, dentro de los rangos estadísticos de función normal. Y nos encontramos posteriormente con otras sorpresas. Es decir, que los exámenes o los resultados de los exámenes también están un poco, no sé, tal vez sea irrespetuoso en lo que voy a decir, como alejados de un posible diagnóstico, porque si la tiroides no está totalmente comprometida y lo que y la parte buena, digámoslo así, la tiroides funciona con normalidad y es tan capaz de llevar un control hormonal adecuado, se generarían posibles vacíos dentro de los diagnósticos ahí. No necesariamente. Lo que pasa es que la gran mayoría de los casos, o sea, cuando hay una patología tumoral o neoplásica de tipo tiroideo, cuando se hacen estos exámenes, porque eso, o sea, lo que fue lo que mencioné previamente, lo que estamos viendo es cómo está funcionando la tiroides. Más allá, no vamos a saberlo, sino haciendo otro tipo de pruebas u otro tipo de pesquisas o de exámenes adicionales. ¿A qué me refiero con esto? Que yo a través de unos exámenes de tiroides, buscando cómo está funcionando la función, pues no voy a saber, si no hago los exámenes adicionales, si hay una patología tumoral o no. ¿Listo? Y es como yo a veces lo hago la comparación. Es que mire, yo puedo tengo mi carro, y si mi carro lo tengo vuelto nada, con las latas vueltas nada, de pronto con una llanta mala, pero si le hago las pruebas de función al motor y está bueno, pues no estoy haciendo un diagnóstico como muy adecuado. Digamos lo que es una aproximación un poco pues, burda, pero pues me ayuda un poco a entender la No, pero situación. es totalmente válida justamente en el ejercicio. Y mire que ese ejemplo me gustó mucho, porque si nosotros nos vemos como una máquina, como un sistema de muchos subsistemas, pues también entendemos que pueden haber cosas que se estén afectando, pero que no sean significativas o que generen una alerta. Porque, por ejemplo, si yo voy tomando el carro, si yo veo que mi carro lo revoluciono mucho, o no voy consumiendo tanto combustible, pero mi motor a toda hora vive acelerado, algo está funcionando mal. De Y yo acuerdo. lo pongo como mi corazón, ejemplo del corazón. Si yo estoy sentado o yo estoy caminando y mi corazón va a toda máquina, algo está funcionando mal. De acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, doctor Cuellar, siguiendo con esa línea de la parte del diagnóstico, entonces voy a ponerme del otro lado. Yo estoy en este momento, voy a devolverme un poco a antes de junio del 2012, que fue cuando me diagnosticaron a mí. Entonces, a mí me decían que yo tenía una condición donde tenía afectaciones, me dolía de pronto la cabeza o me daba visión en túnel y neurológicamente me hicieron muchas pruebas y por casualidad, un día mi médico internista, la doctora Surella, me dijo, ay, vamos a hacer una prueba de vascularización para mirar si es que de pronto no está circulando la suficiente sangre al cerebro y eso pueda llegar a estar afectando. Entonces, ok, vamos a hacerlo. Neurológicamente me hicieron el TAC, me hicieron resonancia, todo eso normal. Pero cuando estaban haciendo esa prueba, que es una ecografía, el radiólogo pasó por la tiroides y como que se frenó y se devolvió, ¿sí? Entonces como que ahí entendió que algo podía pasar ahí y empezó a hacer un examen muchísimo más profundo. Entonces, en mi caso, lo digo, fue de casualidad, pero también existe alguna alerta que como persona responsable yo deba decir, no sé, por ejemplo, en el tema del cáncer de mama, siempre nos dicen
el autoexamen es fundamental para las mujeres, revísense después de los ciclos menstruales, de que no acuerdo. haya afectaciones. ¿Qué podríamos hacer nosotros de personas de a pie como para llegar a pensar que algo está funcionando mal en la zona del cuello específicamente donde queda la tiroides? Bueno, básicamente me quiero volver, ahí sí me devuelvo un poquito. La gran mayoría de los, hablemos en este caso de los Ujú. nódulos a nivel de la tiroides van a ser encontrados de forma incidental. ¿Esto qué quiere decir? Que los vamos a encontrar cuando no los estamos buscando. ¿Sí? Entonces, ya dependiendo de las características que puedan llegar a tener estos nódulos, pues uno tendrá diferentes enfoques de qué tendremos que hacer, si parar o seguir con las investigaciones. Más sin embargo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el contexto del cáncer de mama, que se solicita una mamografía a partir de cierta edad o una ecografía y la palpación y la autopalpación, pues en estos casos, digámoslo, eso no está estandarizado en el contexto de la tiroides. Pero sí es importante, venga, si yo voy al médico, pues dígale, doctor, hágame el favor, pálpeme la tiroides. Y con un médico entrenado, pues al palpar la tiroides va a ser capaz de definir, venga, le tocó algo, la tocó más grande, tocó un nódulo, tocó ganglios, y en ese contexto pues ya se definirá qué exámenes adicionales se deberán realizar para profundizar si nos debemos prender alarmas o no debemos prender alarmas o simplemente hacer un seguimiento. Doctor Colla, usted acaba de decir algo que me parece fundamental, el tema de palpar la tiroides. Voy a devolverme también a esos momentos donde no era en ese momento paciente de cáncer de tiroides, sino que era una persona de a pie. Yo recuerdo que en alguna oportunidad en un examen escuché que estaban haciéndole un examen, una radiografía, escuché a una persona que decía, ¿y el protector de la tiroides? ¿Sí? Entonces, o sea, recuerdo eso porque me llama la atención, porque creo que esto es algo que normalmente no está dentro del día a día. Vuelvo y menciono, tal vez la importancia que tienen otros cánceres sin desmerecer o desmeritar, perdón, sería la expresión, sin desmeritar lo que eso significa, pero de pronto se ve muchísima información en el tema de cáncer de mama o cáncer cervicouterino por el volumen, pero de pronto antes el cáncer de tiroides no era tan significativo, pero como les menciono ahorita ya es el segundo aquí en Colombia, de acuerdo a la encuesta que se hizo, que se lanzó en diciembre, y también me genera bastantes alertas ahí y mis famosas banderitas rojas de las que yo digo, aquí hay que hacer. Entonces, ¿usted cree que tengamos que trabajar también en el tema de educación de, primero, dar a conocer que la tiroides es importante y también eso, ese ejercicio simple de palparse, porque usted mencionó que le dijéramos al médico, pero pues si no tengo la costumbre de ir al médico, pues también yo como persona responsable debería tener como eso básico, decir, ok, ¿qué me siento? ¿Cómo se siente un nódulo? Cuando se habla de un nódulo, ¿qué es un nódulo? Digámoslo que, porque volvemos al ejemplo de cáncer de mama, o sea, palpar la mama, digámoslo con un entrenamiento en las pacientes, pues es menos Uh complejo, -huh. ¿sí? En el contexto de los pacientes o al observarse el cuello, pues ya sí se observan una masa que viene creciendo. De hecho, poder palpar un nódulo en la tiroides, inclusive para los médicos, uno puede llegar a palpar nódulos que son mayores a 1 centímetro, es decir, que ya pueden estar un poquito más grandes, ¿sí? Entonces, digamos lo que la palpación de la tiroides usualmente requiere de otra persona que se pueda realizar, que se pueda hacer en la parte posterior del paciente, que le toque el cuello, la hace pasar, porque la tiroides es un órgano que se encuentra entre el tórax y el cuello. Entonces, por esta razón se le tiene que pedir que pase saliva, Mm, sube la tiroides y en ese momento uno es capaz de palpar la tiroides. Y ahí uno ya puede, como médico, poder llegar a palpar estos nodulitos. ¿Un nodulito qué es? O un nódulo de la tiroides, pues es una nodulación que es palpable, que está fija y que se encuentra adherida pues a la glándula. es como una ¿Ya? bolita, una Pero, masita. exactamente, una masita, exactamente. Pero digamos lo que decir, venga, decirle al paciente, a los pacientes en este momento, pálpese la tiroides, digámoslo, no es algo tan, no está estandarizado, no es una recomendación que se dé frecuentemente, venga, si se está observando, venga, que le está creciendo, tiene una masa en el cuello, que tiene algo,
puede llegar a tener algo de disfagia, de disfagia, es decir, de dificultad para tragar, de pronto para respirar, o que la masa ya pues es evidente. Pero que sea una recomendación de decirle pues a las personas, venga, pálpese el cuello y mírese a ver si tiene ganglios o alguna cosa, pues no es una recomendación pues, tan clara en estos Usted momentos. acaba de dar un tip supremamente fundamental, de hecho dos. Uno, si tiene dificultad al tragar, dos, si tiene dificultad al respirar. O sea que Sí, ahí, pero ahí ojo, puede estos ya haber, son sí, sí, sí. pero cuando hay lesiones ya Ah, grandes, ok, listo, porque unas lesiones pequeñas usualmente no van a generar ningún tipo de síntoma. Y como usted lo mencionó desde el principio, estos nodulitos van a ser encontrados usualmente de forma incidental o cuando asisten al médico y el médico pues muy acucioso, muy juicioso, le dice al paciente, venga, le voy a palpar la tiroides, le toca el nodulito, ahí queda un poco como, pues queda la sospecha, venga, aquí no quedo tranquilo y pide exámenes adicionales como pueden ser una ecografía. bien. Eso lo podemos empalmar con dos cosas. Primero, mi responsabilidad es entender también que algo está pasando en mi cuerpo y no debo normalizarlo. ¿Sí? Ahora, cuando Exactamente. hay casos ya, digamos, los avanzados, ya podríamos tener Uh -huh. afectaciones en tráquea para deglutir. O sea, cuando yo no voy a poder tragar bien, este término es cuando paso, ese término se llama tragar, o no puedo respirar bien. Entonces, pueden ser muchas cosas, ¿sí? Uno no puede decir solamente, el problema es tiroides, pero sí, mi cuerpo me está diciendo, oiga, aquí hay algo que está funcionando mal. Exactamente. Pero vuelvo, insisto, o sea, usualmente no nos vamos a dar cuenta, sino va a ser encontrado de forma Listo. incidental. Entonces, en esa forma incidental, digámoslo así, y pues ya sabemos que no es posible actualmente dentro de un protocolo estándar o un estándar de atención o una guía clínica que se deban hacer ciertos exámenes en todo, no solamente hablemos de tiroides, ¿sí? Porque si no, no estaríamos Bueno, hablando de diagnósticos tardíos en los otros tipos de cáncer. ¿Mm? de acuerdo. Desafortunadamente, no sé, cuando exista con todo este desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a todo el tema de salud, no sé, sueño con que en algún momento, así como pasamos por los sistemas de seguridad del aeropuerto, que levantamos las manos, la cápsula nos lee y nos diga, vea, usted tiene posibles afectaciones acá, acá y acá. Sueño con que eso llegue a pasar en algún momento. Pero por ahora, como eso no es así, la realidad de hoy es que debemos estar muy alertas a lo que nos pasa en el cuerpo y también a tener nuestros chequeos regulares. Si entendemos cuál es la situación del sistema de seguridad, eh, o que ya nos esté garantizando la seguridad o la continuidad en la salud, pero eso no quiere decir que me deba relajar o pueda decir, no, como, yo me siento bien, eso no importa. Por eso se hablan de los famosos chequeos anualmente para que podamos posiblemente estar anticipándonos a muchas cosas. Pero, doctor Cuellar, De en acuerdo. ese orden de ideas, usted mencionó que se deban hacer otro tipo de exámenes. Entonces, ¿qué exámenes podríamos nosotros tener en cuenta acá y cómo los entendemos un poquito ya entrándonos en un diagnóstico o una sospecha de cáncer? Listo. Entonces, bueno, básicamente, y en primera instancia, si el médico sospechó o fue capaz de palpar alguna normalidad a nivel del cuello, palpó posiblemente un nódulo de la tiroides o algunos ganglios, pues ahí está indicado realizar una ecografía. La ecografía es un examen diagnóstico a través de ultrasonido donde se observa con un transductor y en una pantalla médico radiólogo, quien es el médico ideal o idóneo para realizar este tipo de exámenes y para interpretarlo, donde me va a poder describir el tamaño de la tiroides, su ecogenicidad o su textura, llamémoslo así, y si puede llegar a tener alteraciones como nódulos o que puede tener ganglios adyacentes, y dependiendo de esas características, pues ya se definirá el médico, definirá si debe realizar estudios o no adicionales. Cuando, digamos, se genera el resultado, ¿sí? Cuando nosotros le decimos a nuestro doctor, porque en ese momento para nosotros es como el ecógrafo, no sabemos qué es el radiólogo, o simplemente para nosotros es doctor o doctora, dígame qué vio en la Sí, tiroides, ¿sí? De pronto exactamente. lo que usted mencionaba ahorita acá, el tema, digamos, o sea, los ecógrafos y el transductor, usted lo menciona, digamos, la punta del ecógrafo,
Exacto, sí, nosotros señor. podríamos decir que son capaces de ver cómo está la tiroides y en su función. Cuando hablamos de su cuerpo, Su, su su anatomía, anatomía. Eso, la anatomía de la tiroides. eso. Entonces, con ese tema de la anatomía, ahí ya podemos decir que posiblemente esté funcionando bien o posiblemente haya alguna alteración. Cuando hablo de posiblemente, es lo que visualmente dentro de una pantalla se pueda llegar a ver, porque, no sé, la mejor frase que he escuchado es que nunca se sabrá, solamente hasta cuando se ven realmente qué es lo que tengo yo. Y eso solamente es con las cirugías. Pero cuando hablo de posiblemente, es también porque en los exámenes, cuando no son diagnósticos concluyentes, se utiliza mucho el término de posiblemente o también las famosas clasificaciones, porque uno ve ahí que dice, ah, clasificación, no sé, Birrats. Birrats 2, 3, 1, y uno como empieza como loco desesperado a buscar en internet a ver qué significa todo eso y pues empiezan las dudas. Entonces también entendamos un poco, quisiera que nos explicara un poquito de cómo funcionan esas clasificaciones y también cómo pueden generar las alertas suficientes también para mí como persona o como paciente en ese caso, con una posibilidad de diagnóstico y de cara a mi médico tratante, porque normalmente pasa que el médico tratante es el médico general o el médico internista en algunos casos, pero aún no hemos llegado también al endocrinólogo porque normalmente nos remiten al endocrinólogo cuando ya ha pasado como que, uy, aquí hay algo. Bueno, entonces aquí quiero aclarar, bueno, primero aclarar, o sea, cuando se hace la ecografía, yo estoy viendo lo que, como mencionamos, una anatomía, una morfología de poder observar cómo se encuentra esa glándula tiroides. Para ver su funcionamiento, pues, o sea, cómo está funcionando, pues tenemos los exámenes de sangre, que fue lo que hablamos inicialmente. ¿Listo? Entonces, tenemos varias opciones que me reporten, no, venga, la tiroides está grande, pero no vemos nódulos, de pronto vemos unos ganglios o de pronto ya vemos unos nódulos a nivel de la tiroides, ¿sí? Pero entonces ya ahí es lo que usted me está preguntando, entran unas clasificaciones que me van a decir o que me van a definir si debo o no debo hacer algo con esos nódulos. Las dos clasificaciones grandes que hasta el momento pues, se tienen son pues, la clasificación de la Asociación Americana de Tiroides o una clasificación que se llama la T-RATS. ¿Qué me van a definir esas dos clasificaciones? Venga, este nódulo es altamente sospechoso de ser benigno o sospechoso de que o es de unas características intermedias que lo podemos seguir observando o ya tiene cierto grado de sospecha de que puede llegar a ser maligno y que debo realizar acciones adicionales. Entonces, estas dos clasificaciones que me van a definir a mí, me van a dar como el pare y siga. Pare aquí, observe o siga buscando. ¿Ya? ¿Qué se basa? O sea, el radiólogo, que es quien está haciendo la ecografía, me va a brindar ciertas características de esos nódulos, que si está bien definido, que si no está bien definido, que si es quístico, que tiene calcificaciones, la vascularización, bueno, una cantidad de el tamaño, que también es inclusive de lo más importante que me van a definir. Venga, este nódulo es un nódulo pequeñito que probablemente no le tengo que hacer absolutamente nada, sino simplemente lo tengo que estar observando. O este nódulo que está un poco más grande, tiene ciertas características y que ahí es muy probable que con esas características y el médico, el especialista, ya debe definir si debe dar un paso adelante y definir estudios adicionales. En este caso, me voy a adelantar un poco, pues ¿cuál sería el estudio adicional? Realizar una aspiración con aguja fina, ¿listo? Que me va a definir donde el médico, por una guía, por la misma guía ecográfica, coge con una agujita, con una aguja, coge, pincha ese nódulo, hace una aspiración, ese Uh material -huh. se coloca en una placa de vidrio y se le lleva a un patólogo también que va a observar y me va a poder definir otro tipo de categorías. Entonces, no sé si aclaramos aquí, resolvemos un poco de dudas y vamos siguiendo con los diferentes Claro que sí. pasos. Yo creo que es importante ahí. O sea, aquí hemos llegado, digamos, a un punto en el que o me empiezo a asustar, ¿sí? O me tranquilizo. Porque cuando llega ese momento en que dice a uno, ok, el tema de la aspiración para nosotros es la biopsia, ¿sí? Ah, me van a hacer la Exactamente. biopsia, ¿sí? Para nosotros biopsia es, eh, nos van a quitar un pedacito para estudiar, que normalmente lo estudia el patólogo, como el doctor Cuellar nos lo mencionaba.
que ese ya a nivel celular miremos qué hay, ¿sí? Y pues ni hablar de todo el avance que ha habido ahorita, que ya no solamente es a nivel celular, sino a nivel genético, ya cómo se está comportando o qué es lo que hay para como resultado de esa muestra que se hace, utiliza o que se nos extraen a nosotros y que se utiliza para un proceso de patología. Entonces, en esa biopsia justamente, lo primero es también determinante la responsabilidad nuestra de hacerla, ¿sí? Yo entiendo que a veces nosotros nos vemos como abocados de muchas situaciones, tanto emocionales como físicas e incluso laborales, y como que postergamos esos exámenes. Y acá es un tema que no solamente hablemos para el cáncer de tiroides, sino a todas las condiciones o patologías a nivel general. Siempre se habla del diagnóstico temprano o el diagnóstico tardío. Entre más Mm, tardío es, más dificultad hay para los tratamientos. Entonces aquí el mensaje es, sí. en lo posible, y en la medida que nos faciliten a nosotros el sistema de salud, pues nosotros también comprometámonos con hacer las cosas. O sea, si hay una sospecha, si dentro de ese primer resultado el radiólogo dice que hay una sospecha y que sugiere correlación con otros exámenes, ¿sí? ¿Qué se refiere? Que necesita tener una atención. Entonces, también es el tema nuestro, el compromiso que hay, tampoco para acelerarnos y desesperarnos porque lo hagan ya, 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 porque entendemos que eso también genera una carga emocional, pero también tener la responsabilidad de hacerlo de una manera adecuada y también, lo pongo así, muy grande en el tema de la responsabilidad de que apenas nos entreguen los resultados, no empezar a buscar como locos desesperados en Internet, porque primero nos puede generar una afectación emocional que nos puede llevar a otras condiciones médicas o a otras condiciones fisiológicas que nos afecten a nosotros. ¿Por qué lo pongo de esa manera? A veces a nosotros, cuando estamos en un estado de alteración nervioso o de preocupación muy grande, empezamos a generar problemas gástricos. Entonces, también busquemos el equilibrio en tener la forma más adecuada de manejar las cosas y también que nos vayamos de la mano de un profesional que nos vaya justamente ayudando a transitar en lo que eso significa. Entonces, en ese tema de las clasificaciones, de pronto usted lo mencionó, como que hay dos líneas en las que se puede clasificar. El que sean altamente sospechosas ya puede generar alguna alerta y eso también puede ayudar a facilitar los mecanismos de otros exámenes que se puedan llegar a hacer, ¿cierto? Sí, bueno, digamos que me quiero ver un poco. O sea, digamos lo que no todo, o sea, ecográficamente no todos los nódulos y la gran mayoría de los nódulos en la tiroides no van a requerir biopsia, llamémoslo así. Sí existen ciertos nódulos, que son la gran minoría, que por sus características van a requerir realizar la CAF o la biopsia, ¿sí? Em, digamos lo que estas dos son la ecografía y la biopsia son las herramientas fundamentales que nos van a ayudar a definir los pasos a seguir. Entonces, me devuelvo un poco. Primer paso, se sospecha, o sea, sensación de masa o hallazgo incidental. Ecografía. Entonces viene la ecografía y la ecografía me va a definir, venga, es un nódulo que toca hacer cosas adicionales como una CAF o es un nódulo que muy probablemente simplemente vamos a seguir con el tiempo con nuevas ecografías. Ya posteriormente, si definimos que ese es un nódulo con el cual el médico no queda tranquilo y manda la biopsia, ya con ese resultado de la biopsia nos vamos a definir y vamos a ya aclarar un poco más las cosas. Definir si se trata de algo que es benigno o que tenemos una sospecha de que puede llegar a ser algo maligno, un carcinoma de tiroides, o hay un grupo como todo que queda como en el espacio intermedio. Lo digo yo, que queda como entre su merced y mi señora, que donde no nos Uh comprometemos, -huh. que pues digamos lo que en realidad es el dolor de cabeza para nosotros los médicos, y que en esos casos pues ya existen cierto tipo de protocolos como hacer seguimiento, repetir el ACAP o ya pensar de pronto en tratamientos quirúrgicos. Es decir, que esos primeros diagnósticos, la ecografía más la biopsia, genera, digamos, el camino a seguir. Usted mencionó algo que me parece importante. No todo es vaya de una vez al cirujano de cabeza y cuello,
De ¿sí? acuerdo, Y no todo es esperemos un tiempo. De de pronto acuerdo. podemos, mira, a comentarnos un poquito de en los dos casos cómo se definiría, o sea, a manera global, en qué casos se puede contemplar uno, esperemos un tiempo y cuáles serían los tiempos, digamos, promedio que uno podría esperar, sin llegar a desesperarse, hago la aclaración, Jessy Parra lo vivió en algún momento, y lo otro también es que si va directamente a un proceso quirúrgico, digámoslo, para dejar hasta ahí y para que en el siguiente episodio ya hablemos un poquito de los tratamientos. Entonces, mire, básicamente, ¿qué pasa? O sea, ecográficamente, me devuelvo un poco en cuanto a la ecografía. Hay nódulos que tienen una muy baja sospecha de malignidad, que los llaman nódulos quísticos, es decir, que están llenos de líquido, o unos nódulos que tienen ciertas características, voy a decir el nombre, espongiformes, donde la probabilidad de que sean malos es muy, muy baja. Pero sí existen ecográficamente ciertos nódulos que nos hacen pensar, venga, o por su tamaño o por sus características, se les hace la biopsia. ¿Listo? Eh, una vez se hace la biopsia, hay varias opciones. Una opción es que me vaya a decir, venga, eso es benigno, entonces usted ya puede estar tranquilo, vigilémoslo ya en el tiempo y no tenemos que hacer ninguna otra situación. Puede pasar, porque pasa, que el material fue insuficiente, no quedó bien fijado, no fue conclusivo, y me dicen que, pues, oiga, venga, no puedo decir lo suficiente para definir algún diagnóstico, el patólogo no, porque tiene muy poquitas Ujú. células o es muy hemorrágico, entonces el patólogo dice, venga, haga, ¿qué toca hacer? Repita nuevamente la biopsia. Me voy al otro extremo. El otro extremo es que me lo pueden decir es que es sospechoso de malignidad o que definitivamente es maligno. Y en ese caso, sí o sí, o sea, sí o sí no. La gran mayoría de los casos puede ser llevado a tratamiento quirúrgico. En algunos casos especiales se puede venir a observar, pero ya son otros casos muy, muy, muy específicos. Y existe, digamos, lo que entre esos dos espectros, que es benigno, maligno, algo que nos queda a nosotros en la mitad. ¿Ya? Que donde se puede definir hacer una nueva biopsia en 2 meses, 3 meses y definir, porque puede ser simplemente por otro tipo de condiciones que se llama una inflamación de la tiroides, me puede llegar a confundir un poco a quien está leyendo esa citología e interpretarlo no adecuadamente, sino llevar a interpretaciones no conclusivas, Ujú. donde puede haber, digámoslo, muy entre comillas, un no compromiso de definir si esto es bueno o es malo. Y por esa razón, en esos casos, es mejor, venga, observemos, definamos qué más vamos a hacer, porque el ser llevado a este tipo de tratamientos quirúrgicos, pues no es algo inocuo, Ujú. ¿sí? Entonces, uno tiene que estar muy seguro de qué hacer en ciertos casos. Entonces, tenemos el espectro. Uno, que la probabilidad de que sea malo cuando se hace la biopsia es muy alta y pues lo mejor o la situación principal, Recomendado, tal vez. la recomendado es la cirugía. Es benigno, hagamos seguimiento y tenemos ese espacio en la mitad de donde ya pues el especialista pues debe definir qué va a hacer en estos casos. Cuando hablamos de hagámosle seguimiento, creo que es una de las cosas que más genera incertidumbre porque Ansiedad, sí, mucha claro, y ansiedad. a uno les dicen, a usted, no, que me van a seguir en 2 meses, a otros no, que en 4 meses, a otros no, que en 6, no, que en un año. Entonces, aquí me surge la duda de, entendiendo que cada persona tiene una condición, también de pronto hay como ciertas lineecitas dentro de los protocolos donde diga, se recomienda seguir cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. Pues digámoslo, cuando uno habla de seguimiento en estos casos, globalmente, eh, yo siempre con los pacientes me devuelvo y lo que trato de decir es, venga, o sea, usualmente el cáncer de tiroides, la gran mayoría de los casos, pues porque hay unos casos que vemos que Ujú. son un poco diferentes, es un cáncer indolente. ¿Eso qué quiere decir? Un cáncer indolente es que la mortalidad atribuida al cáncer de tiroides en realidad es baja. ¿Listo? Y es un cáncer que en la gran mayoría de los casos es poco agresivo. ¿Eso qué quiere decir? Porque si se genera la ansiedad, venga, es que es probable que yo tenga un cáncer ahí y no me van a hacer nada, no me Ujú. van a operar, pero no quedo tranquilo. Bueno, bajémosle un poco el voltaje. Esto es un cáncer que anda muy lento, muy lento.
Y por esa razón, entonces, uno tiene que ser claro con el paciente de que puede estar tranquilo y que lo importante es definir entre paciente, médico y el grupo, garantizar el seguimiento, ¿sí? Porque si es un paciente que probablemente vive en una zona rural alejada, probablemente le voy a perder el seguimiento, pues de pronto en estos contextos uno pudiera tener un poco de, entre comillas, ser un poco más agresivo en cuanto al manejo o definir las cosas un poco más, más rápido. Usted tocó un tema que es fundamental y es el entorno del paciente o de la persona, no llamamos el entorno de la persona. Y eso es fundamental porque también nosotros debemos entender que una cosa es que lo traten a uno en Bogotá, viviendo uno en Bogotá o en las ciudades capitales o principales, y otra cosa es cuando yo vivo en una zona rural y tengo que desplazarme a muchas horas en medio de transporte, y no es tan fácil como el doctor Cuellar lo dijo, el tema del seguimiento o existe la posibilidad de perderse el seguimiento, ¿sí? Entonces, Uh -huh. el hecho de generar, entre comillas, muy grande tranquilidad vamos a hacer seguimiento, no quiere decir que yo me deba desentender de lo que pasa y también buscar los mecanismos como persona para que efectivamente eso me genere una responsabilidad, porque a veces Ya. atribuimos que, es que es por culpa de los médicos que no me diagnosticaron a tiempo, cuando también es un tema de trabajo en equipo. Entonces, aquí el mensaje también es, trabajemos en equipo para que las cosas funcionen. De este tema del seguimiento también es, vacíos siempre van a existir, el doctor Collar nos los ha repetido. Hay un espacio, o sea, hay un espectro intermedio donde no es tan fácil llegar a determinar si me voy por el camino del seguimiento o me voy por el camino del procedimiento. ¿Mm? Entonces, también Uh -huh. entendamos que no todos los casos son así y que es nuestra responsabilidad primero volvernos el director de orquesta y la responsabilidad es mía y mirar que también lo haga de una manera muy tranquila, ¿sí? No siempre significa que deba apurar las cosas porque también puedo generar daños. Ha pasado, digamos, casos donde una persona le hacen una biopsia y en su desespero de que no salió Uh -huh. concluyente va y se manda a hacer de forma particular otra y eso genera lesiones, o sea, me están perforando el cuerpo, ¿sí? O más aún, o sea, en su ansiedad se puede llegar a quitarla, a hacerse una, o sea, sacar la tiroides y que probablemente puede ser algo benigno, o sea, la patología sale benigna y fue expuesto a una anestesia, a un procedimiento quirúrgico, a la necesidad de tomar medicamento de suplencia para toda la vida, cuando probablemente pues no lo requería. Entonces, digamos lo que aquí esto es algo consensuado entre el equipo que maneja este tipo de patologías y obviamente la adecuada información que uno le pueda brindar al paciente. Usted lo dijo, la adecuada información. Y también está, primero, la obligación de las dos partes, primero, a ser informado y segundo, a entender la De acuerdo. información, ¿sí? Porque también es importante que si existe disposición de recibir información, es muchísimo más gratificante y se conversa con nuestro médico tratante en lo posible o con todo el grupo que nos atiende en estas cosas. Voy a poner aquí ya, no es cuña comercial ni nada, pero es que en el Instituto Nacional de Cáncer siempre hablamos de los tratamientos integrales, porque no solamente es que, es que solo, mi médico es el doctor Cuellar, no, sino aquí tenemos un grupo de profesionales de diferentes áreas, o sea, es un tratamiento interdisciplinar, que también eso es importante en el entendimiento, en el acompañamiento, así como lo hemos dicho muchas veces nosotros desde el grupo de pacientes, toda duda es importante, toda emoción es importante, toda conversación es importante. Entonces, primero sentirnos respaldados siempre de tener un buen equipo y lo segundo también de no pensar que esto por qué me pasó a mí y yo soy el único que lo tengo en el mundo. No, esto es una condición muy grande, como empecé ahorita el episodio, perdón, es el tema de que esto viene creciendo desafortunadamente y a una tasa que aún no se ha determinado específicamente o cuál es el tema, el fenómeno que lo pueda estar causando, no sé. Hay otros cánceres que tienen como ciertas características sociodemográficas que pueden facilitar que se prueba el cáncer, pero en el cáncer de tiroides creo que nos falta investigar muchísimo, doctor Cuellar, por ese lado, no sé si me
acompaña en esa expresión, Digámoslo porque sí que hay, se ha visto, sí, es evidente que hay mayor diagnóstico. De hecho, pues es el primer cáncer de origen endocrino. Eh, ha aumentado gradualmente durante en los últimos 20, 25 años el diagnóstico, más sin embargo la mortalidad ha permanecido estable. Esa en realidad no se ha modificado. De mortalidad por cáncer de tiroides en realidad permanece igual. Uno de lo que atribuimos a que haya un mayor diagnóstico, pues es que lo encontramos más, lo buscamos más, porque hoy en día tenemos más herramientas. O sea, hace 20 años acceder a una ecografía, 20, 30 años acceder a una ecografía no era tan fácil como lo es hoy en día. Muchas veces, como le sucedió a usted, se estaban pidiendo otros exámenes y de casualidad se encuentran. Entonces, por ejemplo, se pidió un TAC de tórax u otro tipo de exámenes y se alcanzó a ver un poquito el cuello. Ay, es que ahí se vio el nodulito de la tiroides. Entonces, digamos lo que tenemos más herramientas al diagnóstico. Pero vuelvo, insisto, la mortalidad por cáncer de tiroides ha permanecido en general muy estable en el tiempo. o sea, aunque sea muchísimo más visible, digámoslo así, no ha cambiado su patrón. Exactamente, exactamente. Obviamente, y como lo mencioné, tenemos los casos de allá del instituto, que son unos casos, digamos, con mucha mayor complejidad, como que son diferentes, que se salen de lo típico o de lo usual, que pues requieren otro tipo de herramientas que igual ya iremos hablando en otros episodios. Claro que sí, doctor Cuellar. Bueno, realmente muy gratificante este espacio que vamos a continuar con la colaboración del doctor Cuellar, porque es importante justamente esa parte del diagnóstico, que creo que es una de las cosas que más nos duele a nosotros y dentro de nuestro desconocimiento y también desde nuestra aceleración, digámoslo así, por el desespero, pues nos lleva siempre a buscar información, que claramente hay información que es muy útil, Internet brinda información muy útil, muy profesional, pero también hay demasiada desinformación y nosotros normalmente encontramos muchísima de la desinformación. Entonces es importante justamente que en estos espacios nos conectemos con la información científica, con la información veraz, con un especialista, con un gran especialista, porque ni siquiera un especialista, es un gran especialista en este tema, que como lo es el doctor Muchas Cuellar, gracias. y más con su corazón dispuesto, porque eso sí lo tengo que decir, es una gran persona, supremamente entregada a los pacientes, se conecta con las personas. Ustedes lo escucharon acá conversando conmigo, así conversa él con los pacientes, así, de esta misma manera. Entonces, eso es fundamental. Y también en el tema de resolver esas dudas, creo que ha sido bastante importante. Entonces, a manera de conclusión, doctor Cuellar, lo invito a que usted nos reúna como esos tipsitos de este primer momento, porque hasta ahora empezamos con este primer episodio en el Bueno, tema del entonces, diagnóstico. uno, si mi médico, si tengo una sensación de masa o de disconfort a nivel cervical, o tengo una sensación de que no estoy tranquilo, consultar al médico. El médico me podrá palpar la tiroides, definir si tenemos algún tipo de alteración y será él, en su experticia, definir el requerimiento de una ecografía. Si esa ecografía tiene alteraciones, pues se definirá desde ese punto de vista como nuestro algoritmo, definir si esos nodulitos, si estas alteraciones pueden llegar a ser sospechosas o no. Y el siguiente paso, pues definir si va a ser o no, o requerir una biopsia a ese nivel. Pero digamos lo que vuelvo y insisto, el cáncer de tiroides en general, lo típico es un cáncer de tipo indolente, que usualmente va a llegar a tener un buen pronóstico, que no nos invada la ansiedad, que no nos preocupemos, sino más bien nos ocupemos de realizar estas tareas que nos van a dejar y que pues en general siempre irá acompañados de un grupo multidisciplinario, como lo hacemos allá en el instituto, y con un adecuado asesoramiento. Vale, doctor Cuellar. Muchísimas gracias, doctor Cuellar. Creo que esto es un espacio supremamente enriquecedor. Termino hoy este día con la gratificación de haber entendido muchas cosas de lo que yo viví como paciente o como persona. Aún no era paciente, pero toda esa incertidumbre del diagnóstico creo que ese es un buen camino. Entonces, si vamos entendiendo cada una de las etapas, vamos también evangelizando todo ese conocimiento para que nuestras conversaciones de pasillo sean también
conversaciones que enriquezcan el proceso, que acompañen a las personas, porque es cierto, nosotros también somos responsables de generar optimismo o generar temor. Entonces, no quiero que lleguemos a los extremos de demasiado optimista o demasiado pesimista, De pero sí acuerdo. tener un punto de equilibrio en el que nosotros también seamos esos evangelizadores y que podamos tomar de la mano a las personas que apenas están viviendo ese comienzo de lo que significa la palabra cáncer, porque obviamente es muy grande esa palabra, y que nosotros que ya lo estamos transitando o lo transitamos en muchos de nuestros casos, que podamos acompañar a esas personas. Doctor Cuellar, infinitas gracias, A usted de muchas verdad, gracias por la anticipadas. invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad.